la ventana, mirando cómo la lluvia primaveral tamborileaba sobre el cristal. El piso de un dormitorio de Oliver y ella, en la tercera planta, se llenó de penumbra vespertina. 2 años de matrimonio habían pasado volando como un día. Recordaba su primer encuentro en la librería donde ella trabajaba como dependienta y él había entrado a comprar un libro de economía. Oliver Hartwell, alto, con el pelo rubio siempre despeinado y una sonrisa que le hacía temblar las rodillas. ¿Crees que dejará de llover pronto?, preguntó Oliver, entrando en el salón con 2 tazas de té. No lo creo, dijo Vanessa cogiendo la taza caliente. ¿Te acuerdas de que mañana es la cena con tu madre, verdad? El rostro de Oliver se tensó ligeramente, pero enseguida recuperó su sonrisa habitual. Claro que me acuerdo. Roxanne llamó esta tarde, recordándonos que no llegáramos tarde. Vanessa asintió, intentando no delatar su preocupación. Roxanne Hartwell era una cirujana de éxito y exigía la misma determinación a su único hijo. El matrimonio de Oliver con una vulgar dependienta sin ambiciones serias, como ella había dicho una vez, lo consideraba un error de juventud. Vanessa se sentía así cada vez que se veían. «Me he comprado un vestido nuevo para mañana por la noche», dijo Vanessa, sorbiendo su té. «Espero que a tu madre le guste». «Nunca le gusta nada». Oliver se encogió de hombros. No merecía la pena intentar complacerla. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Oliver se había pasado toda la vida intentando estar a la altura de las expectativas de su madre, y, en el fondo, Vanessa temía que algún día tuviera que elegir entre ella y Roxanne. Después de que el padre de Oliver muriera cuando él solo tenía 12 años, Roxanne se había dedicado a criar a su hijo, controlando todos sus movimientos. La universidad que eligió, la carrera de finanzas que le pareció prometedora. Su boda fue la única decisión importante que Oliver tomó por su cuenta, en contra de los deseos de su madre. «Creo que tenemos que hablar», dijo Vanessa sentándose en el sofá. «Suena serio». Oliver se sentó a su lado y miró a su mujer con atención. «¿Ocurre algo?» «Hoy he ido al médico», empezó Vanessa, jugueteando con el asa de su taza. «Llevo 2 semanas de retraso y la prueba ha confirmado, Oliver, estoy embarazada». La habitación se sumió en el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Oliver la miraba con los ojos muy abiertos y Vanessa no entendía qué significaba su expresión. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Alegría? «Embarazada», repitió como si estuviera saboreando la palabra. «¿Seguro?» «Sí, de unas 6 semanas. Pero nosotros usamos protección. ¿Cómo pasó eso?» Vanessa suspiró. «¿Recuerdas aquella noche después del ascenso? Estábamos un poco achispados y...» «Sí», le interrumpió Oliver, pasándose la mano por el pelo. «Sí», interrumpió Oliver pasándose la mano por el pelo. Se levantó y se paseó por la habitación. De repente, se echó a reír y abrazó a Vanessa. «Vamos a ser padres», exclamó dándole vueltas por la habitación. «Es increíble». Vanessa rió con él, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Temía esta conversación, sin saber cómo reaccionaría Oliver. Nunca habían hablado seriamente de tener hijos, posponiendo el asunto para el futuro. «¿De verdad te hace ilusión?», le preguntó cuando por fin la puso en pie. «Claro que sí», le brillaron los ojos. «Es un poco repentino, pero sí, quiero este bebé». Aquella noche permanecieron despiertos largo rato, hablando del futuro, eligiendo nombres e imaginando cómo cambiarían sus vidas con el bebé. Pero todo cambió al día siguiente, durante la cena en casa de Roxanne. La mansión Hartwell se encontraba en un barrio elegante de la ciudad, una casa grande y fresca, con arbustos perfectamente recortados y escalones de mármol. Vanessa siempre se sentía incómoda aquí. «Oliver, cariño». Roxanne abrazó a su hijo en cuanto cruzaron el umbral.
Era una mujer alta y delgada, con el pelo canoso perfectamente peinado y unos penetrantes ojos grises. Y Vanessa, añadió con un gesto de la cabeza hacia su nuera. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Roxanne preguntó a Oliver por su trabajo, su nuevo proyecto, sus perspectivas de ascenso, ignorando por completo la presencia de Vanessa. Era habitual, pero hoy de alguna manera dolía más. En realidad, mamá, tenemos una noticia, dijo Oliver cogiendo la mano de Vanessa. Pronto vamos a ser padres. Roxanne se quedó helada con un vaso de vino en los labios. Perdona, ¿qué? Vanessa está embarazada. Estamos esperando un bebé. Roxanne entrecerró los ojos y dejó lentamente la copa sobre la mesa. Es inesperado, dijo en el tono que utilizaba para comunicar a los pacientes un diagnóstico decepcionante. ¿Y cuándo es este acontecimiento? A finales de otoño, respondió Vanessa, intentando hablar con seguridad. Estamos muy emocionados. Emocionados, repitió Roxanne. ¿Habéis pensado en cómo afectará esto a la carrera de Oliver? ¿Su situación económica? ¿A vuestro pequeño piso en el que apenas cabéis los dos? Mamá, le advirtió Oliver. Ya lo hemos hablado. ¿De verdad? ¿En una noche? Roxanne negó con la cabeza. Oliver, tienes 27 años. Estás empezando a ascender en tu carrera profesional. Los hijos son una responsabilidad y un gasto enormes. No estás preparado. Creo que sabemos mejor para qué estamos preparados y para qué no, objetó Vanessa, sintiendo que el color le inundaba las mejillas. Roxanne la miró como a una niña irrazonable. Cariño, no tienes ni idea de lo que estás hablando. El embarazo no es motivo para arruinarle la vida a mi hijo. Ya basta. Oliver golpeó la mesa con el puño. No dejaré que le hables así a mi mujer. El resto de la cena transcurrió en un silencio glacial. Cuando se estaban despidiendo, Roxanne sujetó el codo de su hijo y le dijo en voz baja: «Tenemos que hablar, en privado. Vuelve mañana». En el camino de vuelta al coche, Vanessa estaba sentada con los brazos envueltos en sí misma, incapaz de dejar de temblar. «Odio cuando actúa así», dijo Oliver agarrando con fuerza el volante. «Siento haberte metido en esto». «No pasa nada», mintió Vanessa. «Solo está preocupada por ti». «No, me está controlando. Siempre lo ha hecho». «¿Vas a ir a verla mañana?» Oliver dudó y luego asintió. «Sí. Tenemos que dejar las cosas claras, de una vez por todas». Pero al día siguiente, cuando volvió de casa de su madre, Oliver estaba diferente, callado, pensativo, evitando la mirada de Vanessa. «¿Qué te ha dicho?», preguntó Vanessa mientras se sentaban a cenar, que Oliver apenas tocó. «No mucho», se encogió de hombros. «Solo me hizo pensar en algunas cosas». «¿Qué cosas?». Oliver dejó el tenedor a un lado y la miró directamente a los ojos. «Sobre si estamos preparados para un bebé. Sobre el hecho de que apenas llegamos a fin de mes. Sobre que podrías perder tu trabajo y mi sueldo no sería suficiente. Acerca de cómo no sabemos nada acerca de la crianza de los hijos». «¿Y?», preguntó Vanessa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Y yo que empezaba a preguntármelo», dijo en voz baja. «Quizá deberíamos esperar un par de años más, hasta que me asciendan, hasta que ahorremos para una casa. Pero el bebé ya está aquí». Vanessa se puso la mano en el estómago. «No podemos posponerlo». Oliver apartó la mirada. «Hay otras opciones». Se hizo el silencio. Vanessa no daba crédito a lo que oía. «No puedes estar sugiriendo esto en serio», susurró. «No después de haber sido tan feliz». Estaba en estado de shock, Vanessa. Oliver se levantó de la mesa de un salto. No pensaba en las consecuencias. «Y ahora estás pensando con las palabras de tu madre». «No, estoy pensando racionalmente. No estamos preparados para ser padres». Nunca se habían peleado así. Las palabras volaban como flechas envenenadas, clavándose la una en la otra en los lugares más vulnerables. Vanessa lloró en un momento dado,
pero Oliver ni siquiera intentó consolarla. «No voy a deshacerme del bebé», dijo ella con firmeza, secándose las lágrimas. «De ninguna manera». Oliver la miró como si fuera una extraña. «Entonces necesito tiempo para pensar. Todo esto es demasiado repentino». Se quedó dormido en el salón. Por la mañana, cuando Vanessa se despertó, él ya no estaba. Solo una nota en la mesa de la cocina. «Me fui a casa de mamá. Necesitamos estar separados». Durante 3 días, Oliver no contestó a las llamadas ni a los mensajes. Vanessa se debatía entre la rabia y la desesperación. Al 4.º día, volvió con una maleta. «No puedo, Vanessa», dijo, de pie en medio del salón, tan ajeno y distante. «No estoy preparado para la vida familiar. Todavía no». «¿Por el bebé?», preguntó ella, sintiéndose extrañamente entumecida. «Por todo. El bebé solo me demostró que no estoy preparada para ese tipo de responsabilidad. Necesito libertad, espacio para crecer». «Para crecer», dijo Vanessa, «como una planta». «No te burles de mí». Su voz se volvió más dura. «Intento ser honesto. Honesto sería no dejar a tu mujer embarazada». «No voy a dejarte». Oliver le cogió la mano, pero ella se apartó. «Te ayudaré económicamente, pero necesito tiempo para decidir lo que quiero en la vida». «Ya has elegido». Vanessa lo miró a los ojos. «Elegiste a tu madre». «No se trata de Roxanne», objetó él, pero demasiado deprisa, con demasiada insistencia. «Pues claro que lo es». No haces más que repetir despreocupadamente todos sus argumentos. Oliver suspiró. «Es que no quiero ser un mal padre. No quiero quedarme atrapado en un matrimonio que fue un error». Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquiera de las anteriores. «Un error», repitió Vanessa con voz gélida. «Así es como lo ves». «No es eso lo que quise decir». «Creo que es exactamente lo que quiero decir». Ella dio un paso atrás. «Vete, Oliver. Si crees que tu madre sabe lo que es mejor para ti que tu propia mujer, acude a ella». Recogió sus cosas en silencio. En la puerta se dio la vuelta como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Cuando se marchó, Vanessa se quedó de pie en medio del piso vacío, desolada. Sobre la mesa estaba la foto de su boda, jóvenes, enamorados, seguros de su futuro. Le dio la vuelta al marco de la foto. Su mano se posó instintivamente sobre su estómago. «Tranquila, cariño», susurró. «Lo superaremos, sin él». Las primeras semanas tras la marcha de Oliver habían sido una interminable racha gris para Vanessa. Las náuseas matutinas, las lágrimas en la almohada por las noches, las insistentes llamadas del trabajo que no contestaba. El mundo se había reducido al tamaño de un piso del que solo salía cuando era necesario. El día que Avery Ramírez estuvo a punto de tirar la puerta abajo, Vanessa se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. «¡Santo cielo, Van!», exclamó su amiga, mirando a su alrededor el desorden del piso. «Llevo una semana entera llamándote». Vanessa estaba en la puerta, envuelta en una vieja bata, con el pelo sin lavar y los ojos hundidos. «Lo siento, yo no podía hablar». Avery, una mujer bajita y enérgica con una mata de pelo rizado, entró decidida en el piso, cerró la puerta tras de sí y cogió a Vanessa por los hombros. «¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Dónde está Oliver?». Vanessa se estremeció al oír el nombre de su marido. «Se ha ido», dijo en voz tan baja que Avery tuvo que inclinarse para oírla. «Se ha ido a casa de su madre». «¿Pero por qué?». Vanessa negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. «Porque estoy embarazada y él no está preparado para la vida de casado». Su madre le convenció de que un bebé arruinaría su carrera. Soltó Avery de un modo que hizo que Vanessa sonriera involuntariamente entre lágrimas. Se conocían desde el instituto y la franqueza de su amiga siempre había tenido un efecto aleccionador en ella. «¿Y dejas que ese cobarde te arruine?». Avery señaló el desastre que la rodeaba. «No me lo puedo creer.
¿Dónde está la Vanessa que cruzó sola el país para empezar una nueva vida? ¿La que tenía 2 trabajos para pagarse la universidad? Creyó que había encontrado al amor de su vida, replicó Vanessa con amargura. Pues se equivocaba. Avery la cogió de la mano y la condujo a la cocina. Pero eso no es motivo para ponerse así. Tienes a alguien a quien cuidar además de ti misma. Mientras Avery preparaba el desayuno, Vanessa se duchó y se cambió. La ropa limpia y una comida caliente eran cosas tan sencillas, pero la devolvían a la vida. ¿Has ido ya al médico después de todo esto?, preguntó Avery cuando se sentaron a la mesa. Vanessa negó con la cabeza. No fui la semana pasada. No me atrevía a salir de casa. Vale. Lo primero que haremos será llamar y concertar una cita. Avery sacó su teléfono. Luego llamamos a tu jefe. Luego empezamos a planear. ¿Planificar qué? Tu nueva vida, por supuesto, sonrió Avery. Una madre soltera e independiente que no necesita hombres cobardes. Algo había cambiado aquel día. Fue como si la aparición de Avery hubiera hecho añicos la cúpula de cristal de la desesperación en la que Vanessa había estado viviendo las últimas semanas. Por supuesto, el dolor no había desaparecido. La traición de Oliver seguía doliendo, su ausencia se sentía a cada minuto. Pero Vanessa empezó a seguir adelante. Volvió a trabajar en la librería, aunque redujo su horario. Curiosamente, el dueño de la tienda, el señor Winthrop, recibió la noticia de su embarazo con entusiasmo y le ofreció un horario flexible. «Tengo 5 nietos», dijo dándole una palmada en el hombro. «Los niños son una bendición». En el segundo mes de embarazo llegó una carta del abogado de Oliver. Le ofrecía ayuda económica a cambio de un divorcio rápido y tranquilo. Vanessa aceptó el dinero. No era tan orgullosa como para rechazar ayuda por el bien del bebé, pero alargó los trámites del divorcio sin firmar los papeles. Fue su pequeño acto de venganza. A mediados de verano, con el vientre ya visiblemente redondeado, una ecografía reveló que iba a tener una niña. Avery, que la acompañó a la cita, saltó de emoción. «Siempre supe que ibas a tener una niña», exclamó mientras volvían a casa. «Vamos a criarla para que sea una auténtica feminista». Vanessa sonrió al ver la imagen borrosa en blanco y negro del sobre. «La llamaré Yasmín», dijo. «Yasmín Fisher. ¿No Hartwell?» «No», respondió Vanessa con firmeza. «Que no tenga nada de su padre, que la había abandonado antes de nacer». En ese momento el bebé empujó como si estuviera de acuerdo y Vanessa se echó a reír. Y en un barrio de moda, al otro lado de la ciudad, Oliver Hartwell sufría de insomnio. Estaba tumbado en su antigua habitación de la casa de su madre, intentando no escuchar el tic-tac del reloj que contaba los minutos de otra noche en vela. Se suponía que mudarse con Roxanne era una solución temporal, pero las semanas se estaban convirtiendo en meses y él seguía viviendo aquí, como si hubiera vuelto a la adolescencia. Su madre había insistido en que era lo mejor. Podría centrarse en su carrera sin la distracción de los problemas domésticos. Y de hecho, las cosas iban bien en el trabajo. Le habían ascendido a jefe de proyecto y su sueldo había aumentado 1/3. Roxanne estaba encantada y no perdía ocasión de recordarle que, sin sus consejos, se habría quedado atrapado en un matrimonio mediocre con una mujer mediocre, cambiando pañales en lugar de labrarse una carrera. Pero, por alguna razón, su éxito en el trabajo no le proporcionaba la alegría esperada. A veces, sobre todo por la noche, pensaba en Vanessa. Se preguntaba cómo iba su embarazo. ¿Cómo lo llevaría? Varias veces marcó su número, pero no pulsó el botón de llamada. ¿Qué podía decir? «Siento dejarte embarazada, pero espero que te vaya bien». Sonaría ridículo. Él transfería dinero a su cuenta todos los meses, pero ella nunca le daba las gracias ni acusaba recibo. Solo su abogado informaba de que los fondos llegaban a su destino. El divorcio también se había estancado. Vanessa no lo impugnaba, pero tampoco tenía prisa por firmar los papeles.
Su abogado dijo que podían presionarla, pero Oliver no quería. No le parecía justo, dadas las circunstancias. «No tienes nada de qué preocuparte», le dijo Roxanne cuando él compartió sus dudas durante la cena. «Solo te está manipulando, retrasando el proceso para conseguir más dinero». «Vanessa no es así», objetó Oliver. «Todas las mujeres son así, cariño», le llenó Roxanne el vaso de vino. «Sobre todo cuando se trata de niños. Los utilizan como armas contra los hombres». Vanessa no intentó ponerse en contacto conmigo ni una sola vez después de que me marchara, observó Oliver. Si quisiera manipular, no habría llamado, llorado, amenazado. Roxanne no le dio importancia. Tiene tácticas diferentes, eso es todo. Silencio, jugar con tu culpabilidad, una técnica clásica. Tal vez su madre tenía razón, pero a veces Oliver se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta, sobre todo cuando pasaba por delante de tiendas de niños o veía a padres jóvenes paseando con cochecitos de bebé. Algo le oprimía el pecho y aceleraba el paso. Mientras tanto, Vanessa se preparaba para el nacimiento de su hija. Avery había organizado un pequeño baby shower, al que asistieron compañeros de la librería y algunas viejas amigas. Fue allí donde Vanessa conoció a Jacqueline, la vecina de Avery, comadrona en la maternidad local. «Si quieres, puedo asistirte en el parto», le ofreció Jacqueline. «Te haría sentir mejor». Vanessa aceptó agradecida la oferta. La idea de tener a alguien conocido a su alrededor hizo que su miedo a dar a luz fuera un poco menos desalentador. A principios de otoño se había mudado a un piso nuevo, más pequeño y barato, pero con una habitación infantil que ella y Avery habían pintado de un amarillo suave. «Nada de rosa», dijo Vanessa. «Mi hija no sería rehén de los estereotipos de género desde que era un bebé». Avery se rió y la salpicó de pintura. Fue en esta habitación, sentada en la mecedora que le había regalado el señor Winthrop, donde Vanessa se sintió verdaderamente tranquila por primera vez desde que Oliver se había marchado. Se dio cuenta de que podía manejarlo. Pasara lo que pasara, haría lo que hiciera falta para que su hija fuera feliz. 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto, Vanessa recibió un extraño mensaje de Oliver. «¿Puedo llamarte? Quiero saber cómo estás». Ella se quedó mirando la pantalla del teléfono un largo rato antes de contestar. «No, todas las comunicaciones son a través de abogados». Él no insistió. El parto empezó un día gris de noviembre con una fina llovizna. Las contracciones pillaron a Vanessa en una librería y el señor Winthrop la llevó personalmente al hospital, saltándose todas las leyes de tráfico. «Mi hijo mayor nació en un taxi», dijo mientras se abría paso entre el tráfico. «Los mejores niños nacen en circunstancias inusuales». Jacqueline ya la esperaba en el hospital, y Avery llegó 15 minutos después, sin aliento y emocionada. El parto había sido largo y difícil. 18 horas de trabajo de parto, un dolor que parecía no tener fin y, por fin, el primer llanto de su hija, el sonido más hermoso que Vanessa había oído nunca. «Tienes una niña sana», dijo Jacqueline, colocando el pequeño bulto sobre su pecho. 3 kilos 200 gramos, 50 centímetros. Vanessa miró la cara roja y arrugada y no podía creer que aquella criatura fuera parte de ella, de carne y hueso. Jazmín abrió los ojos, azules oscuros como todos los recién nacidos, y pareció estudiar a su madre con atención. «Hola, Jazmín», susurró Vanessa. «Soy tu madre». En ese momento, todos sus miedos y dudas se disolvieron. Supo que haría cualquier cosa por proteger a aquella niña, por darle todo lo que necesitaba, aunque tuviera que hacerlo sola. La noticia del nacimiento de su hija llegó a Oliver a través de su abogado. Un aviso seco. La señorita Fisher ha dado a luz a una niña sana, Jasmine Fisher, el 15 de noviembre de 2024.
El abogado esperaba preguntas sobre la prueba de paternidad, pero Oliver se limitó a asentir y pedir un aumento de sus mensualidades. No había hablado de sus sentimientos con nadie, ni siquiera con su madre. Y Roxanne, cuando se enteró del nacimiento de su nieta, reaccionó con sorprendente suavidad. «Siempre he querido tener nietos», dijo durante la cena. «Pero no así, no en estas circunstancias». «Nunca dijiste que querías tener nietos», comentó Oliver. «Porque eras demasiado joven e inexperto para ser padre», explicó Roxanne. «Pero ahora que el bebé está aquí, tenemos que aceptar la situación». «¿Nosotros?». Oliver enarcó una ceja. «Creía que pensabas que este bebé era un error». «Los niños nunca son un error, cariño». Roxanne sonrió suavemente. «Es que tu matrimonio con Vanessa estaba condenado desde el principio. Una chica de su clase social, sin educación, sin ambiciones, nunca podría haber sido una compañera digna para ti». Oliver arrugó la nariz. Aquellas conversaciones siempre le hacían sentirse incómodo, como si hubiera traicionado a Vanessa no por su propia cobardía, sino por alguna consideración superior. Pero Roxanne sabía cómo persuadir. Mes tras mes, presentaba el abandono de su mujer como un acto de valentía y responsabilidad. «Te diste cuenta de que no podías ser un buen marido y padre y fuiste sincero al respecto», le dijo. «Es mejor dejarlo ahora que atormentar a una mujer y a un niño con tu presencia si no estás preparado para entregarte plenamente a tu familia». Y poco a poco Oliver empezó a creerse esta versión. Le iba bien en el trabajo, salía con otras mujeres, aunque ninguna relación duraba más de un par de meses, vivía la vida que su madre siempre había querido que viviera, pero algo dentro de él seguía insatisfecho. En marzo, cuando Yasmín tenía 4 meses, Vanessa firmó por fin los papeles del divorcio. Para entonces toda su energía se había volcado en su hija y en su trabajo. Había vuelto a la librería a tiempo completo, tras acordar con el señor Winthrop poder llevarse a Jasmine con ella. La niña cautivaba a todos los visitantes de la tienda. Crecía alegre y sonriente, con unos ojos que habían pasado del azul bebé a un inusual color oliva, igual que los de su padre. A veces, al mirarla a los ojos, Vanessa sentía una punzada de dolor, pero la mayoría de las veces se sentía agradecida por tener a aquel pequeño milagro en su vida. «¿Sabes?», le dijo Avery mientras paseaban con el cochecito por el parque uno de los primeros días de primavera, «nunca te había visto tan fuerte». «No me siento fuerte», admitió Vanessa. «Todos los días tengo miedo de hacer algo mal. En eso consiste la fuerza, en seguir adelante a pesar del miedo». Avery le cogió la mano. «Lo estás haciendo mejor que muchos padres con pareja». Vanessa sonrió y miró a Yasmín, que dormía en el cochecito. «Es que no tengo elección». «Siempre hay elección», replicó Avery. «Y elegiste ser una buena madre. No todo el mundo tiene el valor de hacerlo». Al mismo tiempo, Oliver estaba sentado en su nuevo y espacioso despacho con vistas a la ciudad, mirando las fotos de su teléfono. Fotos antiguas que no se había atrevido a borrar. Vanessa riendo en la playa. Vanessa leyendo un libro en su antiguo piso. Vanessa vestida de novia. Pero ni una sola foto de su hija. Una niña a la que nunca había visto. «Señor Hartwell», llamaron a la puerta. «Su madre llama por la línea 2». Oliver suspiró y cerró las fotografías. «Gracias, Jennifer. Pásamelo». La vida continuó con normalidad, pero a veces, sobre todo por la noche, seguía preguntándose, ¿y si se hubiera quedado? La moto había sido un capricho, una pequeña rebelión contra todo lo que Roxanne Hartwell encarnaba: prudencia, cautela, riesgos calculados. Oliver la había comprado impulsivamente, tras una conversación especialmente intensa con su madre sobre sus perspectivas profesionales. «A los 30, mi difunto marido ya era jefe de departamento», le dijo durante la cena. «Y tú sigues atascado como jefe de proyecto. A mí me ascendieron hace solo 6 meses.
replicó Oliver, sintiendo una irritación familiar. Y mi departamento tiene los mejores resultados de la empresa. Eso no es suficiente si quieres ascender a la alta dirección. Roxanne cortó un trocito de filete y se lo metió con cuidado en la boca. Tienes que ser más agresiva, hacerte valer, sobre todo ahora que por fin estás libre de todas las distracciones. Por distracciones se refería a Vanessa y al bebé, al que Oliver aún no había visto ni una sola vez. Yasmín tenía casi 1 año y lo único que sabía de ella era que había estado transfiriendo la manutención mensual a la cuenta de su madre. Quizá no quiera estar en la alta dirección, dijo, sabiendo que las palabras herirían a su madre más que cualquier discusión. Roxanne apretó los labios. No seas tonta, claro que quieres. Para eso hemos trabajado todos estos años. ¿Nosotros? Oliver enarcó una ceja. Oh sí, al día siguiente fue a la tienda de motos, eligió el modelo más potente y pagó el precio completo sin regatear. 20 minutos más tarde circulaba a toda velocidad por la autopista, sintiendo una adrenalina y una excitación como hacía mucho tiempo que no sentía. 3 meses después, conducir una moto se había convertido en su pasión. Todos los fines de semana salía de la ciudad, exploraba las carreteras desiertas y disfrutaba de la libertad. A veces le parecía que esos eran los únicos momentos que vivía de verdad. Roxanne no aprobaba su nueva afición. La imprudencia y la asunción de riesgos son para los perdedores que no tienen nada que perder, le dijo. Tienes un futuro que no puedes cambiar por un momento de placer. Pero a él no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, hacía lo que quería, no lo que su madre consideraba correcto. Aquel fatídico día, había estado lloviendo desde por la mañana y Roxanne le había instado a no coger la moto. Las carreteras estaban mojadas, la visibilidad era escasa. Es una estupidez, Oliver. Tendré cuidado. Le hizo un gesto con la mano y, abotonándose la chaqueta, añadió. No me esperes para cenar. Recordaba bien la primera parte del viaje, el asfalto mojado, el cielo gris, la sensación de las gotas de lluvia filtrándose por el casco holgado. Recordaba haber parado en una gasolinera, haber bebido una taza de café caliente, haber hablado con un motorista anciano sobre rutas y la previsión meteorológica. Y después, el vacío. El último recuerdo, una curva empinada de la carretera de montaña, un camión que apareció de repente en el carril contrario, derrapando demasiado y un pensamiento de pánico. No tendré tiempo de frenar. Se despertó en el hospital, enredado entre tubos y cables, con un dolor salvaje por todo el cuerpo y una extraña sensación de irrealidad de lo que estaba ocurriendo. Señor Hardwell, una joven enfermera con cara de preocupación se inclinó sobre él. ¿Puede oírme? Intentó responder, pero lo único que salió de su garganta reseca fue un graznido. No intente hablar. Le acercó a los labios un vaso de agua con un tubo. Has tenido un accidente. Ahora estás en el Hospital St. Luke. Tienes varias heridas, pero nada que ponga en peligro tu vida. Oliver bebió un sorbo. El agua sabía al mejor vino. Ha pasado mucho tiempo. Mucho, resolló. Llevas aquí 5 días, dijo la enfermera. 3 de esos días has estado inconsciente. Tu madre ha estado contigo todo el tiempo, pero ya ha salido. Voy a buscar al médico, él se lo explicará todo. Roxanne entró en la habitación 10 minutos después, pálida y con los ojos redondos. «Oliver», exclamó, corriendo hacia él. «Gracias a Dios. Creía que iba a perderte a ti también». Tenía lágrimas en los ojos, algo inusual en una mujer que siempre se había enorgullecido de su autocontrol. «Te dije que no montaras con este tiempo», continuó en otro tono. «Nunca me haces caso, y a esto hemos llegado». Oliver no podía discutir, no tenía fuerzas. Cerró los ojos, sintiendo el dolor palpitar en cada célula de su cuerpo. Cada día estaba un poco mejor,
costillas rotas, una fisura en el fémur, múltiples magulladuras y cortes. Todo era doloroso, pero no mortal. Sin embargo, había algo más de lo que hablaban los médicos en voz baja, mirándose unos a otros. ¿Qué está pasando?, preguntó Oliver al doctor Ramírez, un joven cirujano de ojos amables. ¿Qué me están ocultando? El doctor suspiró pesadamente. Señor Hartwell, tengo una noticia que no le resultará fácil oír. Se lo explicó en términos médicos, pero la esencia era simple y funesta. Debido a la lesión pélvica y sus complicaciones asociadas, Oliver nunca podría volver a tener hijos. ¿Infértil?, preguntó, sintiéndose extrañamente entumecido. ¿Está usted seguro? Por desgracia, sí. El doctor Ramírez le puso la mano en el hombro. Lo siento mucho. Cuando el doctor se marchó, Oliver se quedó mirando el cielo gris por la ventana durante largo rato, intentando comprender lo que había oído. Extrañamente, su primer pensamiento no fue la desesperación, sino la imagen de una niña de ojos aceitunados, una niña a la que nunca había visto, su hija, su única hija. Roxanne se tomó la noticia con una calma inesperada. «No es el fin del mundo, cariño», le dijo, acomodando las flores del jarrón que había junto a su cama. «Ahora existen muchos tratamientos de fertilidad. Cuando estés lista para formar una familia, encontraremos a los mejores especialistas». «El doctor Ramírez dijo que es irreversible», dijo Oliver en voz baja. «Ningún tratamiento servirá de nada». Roxanne lo descartó. «Los médicos siempre son tranquilizadores». Hizo una pausa y añadió en un tono que intentaba ser desenfadado. «Además, ya tienes una hija». Oliver giró la cabeza y miró a su madre con atención. «Creía que pensabas que era un error». «Nunca he dicho eso», rebatió Roxanne. «Es que tu matrimonio con Vanessa fue una decisión precipitada. Pero el bebé en sí...» Hizo una pausa. «Quizá deberíamos pensar en llevarnos bien con ella». Oliver no contestó. Sentía la cabeza pesada por los analgésicos, pero incluso a través de la niebla medicinal podía percibir que algo había cambiado. Algo importante. La rehabilitación había durado casi 3 meses. Primero en el hospital, luego en un centro especializado y por último en casa, bajo la supervisión de un fisioterapeuta. Durante todo ese tiempo, Roxanne estuvo a su lado, atenta y entregada como nunca. Se ausentó del trabajo, contrató a los mejores especialistas, cuidó hasta el último detalle, y mientras tanto, poco a poco, con cuidado, hablaba de Yasmín. «Ya tienes 30 años, Oliver», dijo un día sentados en el porche, contemplando la puesta de sol. «Tal vez sea hora de pensar en un legado, en una familia». «Creía que pensabas que era demasiado joven para tener una familia», le recordó él. «Eran otros tiempos», dijo ella sorbiendo té de una taza de porcelana. «No tenías experiencia, acababas de empezar tu carrera. Ahora las cosas son distintas». «¿Y Vanessa?», preguntó, observando su reacción. «¿Sigue sin ser lo bastante buena para tu hijo?». Roxanne suspiró. «He sido demasiado dura con ella», admitió. «Parcial, tal vez. Pero el tiempo pasa, la gente cambia. Y me gustaría conocer a mi nieta antes de morir». «Tienes 55 años, mamá», sonrió Oliver. «Es un poco pronto para pensar en la muerte. Nunca se sabe lo que nos deparará el mañana», respondió ella con seriedad. «Te diste cuenta después del accidente, ¿verdad?». «Sí», se dio cuenta. En esos momentos en que se balanceaba entre la vida y la muerte, muchas cosas cobraron una nueva perspectiva. La carrera, el éxito, el dinero, todo parecía tan vacío, tan insignificante. ¿Qué era lo realmente importante? Las conexiones, las relaciones, el amor. «Quiero ver a mi hija», dijo en voz alta, sorprendido por la facilidad con que las palabras salían de sus labios. «Quiero formar parte de su vida». «Y yo te apoyaré en eso», dijo Roxanne, cogiéndole la mano. «Pero, ¿cómo volver con la mujer a la que había traicionado?
¿Cómo disculparse por lo que parecía imperdonable? Empezó poco a poco. Encontró la página de Vanessa en las redes sociales. Rara vez publicaba algo, pero había fotos de Jazmín, una niña sonriente con rizos oscuros y ojos tan parecidos a los suyos. «Es preciosa», susurró, mirando las imágenes de la hija que había abandonado antes de que naciera. Jazmín ya estaba caminando, señalando algo entre bastidores, sosteniendo un libro, riendo, sentada sobre los hombros de algún hombre cuyo rostro no era visible. Esa última imagen hizo que algo se apretara en el pecho de Oliver. Quizá Vanessa ya había encontrado a otra persona, alguien que no la hubiera abandonado cuando más lo necesitaba. Decidió mandarle un mensaje, un simple mensaje. «Hola, Vanessa. Sé que han pasado muchas cosas entre nosotros, pero me gustaría hablar, quizá quedar, es importante». La respuesta llegó 3 días después. «No tenemos nada de qué hablar». Oliver no se dio por vencido. «Por favor, Vanessa, quiero ver a mi hija, solo una vez». Renunciaste a ella incluso antes de que naciera. Cometí un error, el mayor error de mi vida. Y ahora, 1 año y 3 meses después, ¿de repente te das cuenta? ¿Por qué ahora, Oliver? Dudó. ¿Debía contarle la verdad? Sobre el accidente, sobre la infertilidad, sobre cómo la cercanía de la muerte había cambiado su forma de ver el mundo. Pero eso sonaría manipulador, un intento de provocar lástima. «Porque por fin he madurado», escribió, «y me he dado cuenta de que lo más importante en la vida no es una carrera ni el dinero». «Qué conveniente», fue la rápida respuesta. «¿Y tu madre se enamoró de repente de una nuera inadecuada?» Ha cambiado, era cierto, aunque Oliver mismo no comprendía del todo las razones de la transformación. Era como si Roxanne se hubiera convertido en otra persona, más suave, menos controladora. La gente no cambia tan rápido sin motivo. Oliver respiró hondo y escribió: «Tuve un accidente de coche, casi muero. Hizo que ambos reevaluáramos nuestras prioridades». No hubo respuesta durante mucho tiempo. Ya había decidido que Vanessa lo ignoraría, pero finalmente el teléfono parpadeó con un nuevo mensaje. «Siento que te haya pasado esto. De verdad que lo siento, pero no cambia nada entre nosotros. No lo pido por mí, lo pido por Jazmín. Ella merece conocer a su padre». Una pausa de nuevo, entonces. «Ven a Riverside Park el sábado a las 3 de la tarde, junto al parque infantil. 1 hora, no más». El corazón de Oliver latió más deprisa. Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Gracias», escribió, aunque no fue suficiente. Ninguna palabra sería suficiente. Llegó media hora antes del día señalado y se paseó nervioso por el patio, observando a los demás padres y niños. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo saben qué decir? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo querer a esas personitas de las que dependen? La vio de lejos. Vanessa caminaba por el callejón, empujando un cochecito delante de ella. Había cambiado. El pelo más corto, los movimientos más seguros, algo nuevo en la línea de los hombros, la forma de la cabeza. Había pasado de ser la chica que él conocía a la mujer que aún tenía que conocer. Cuando lo vio, se detuvo un momento y luego caminó decididamente hacia él. «Hola, Oliver», dijo, deteniendo el carruaje a pocos metros de él. «Hola, Vanessa», se le secó la garganta de repente. «Tienes buen aspecto». «No hace falta», sacudió la cabeza. «Dejémonos de cháchara». Oliver asintió y desvió la mirada hacia el cochecito. Desde allí, la miraba con atentos ojos aceitunados, sus propios ojos en la cara de una niña de rizos oscuros. «¿Es Jazmín?», susurró, aunque la respuesta era obvia. «Sí». Vanessa se acercó instintivamente al cochecito como si protegiera a la niña. «Tiene 15 meses». Jazmín miró a la desconocida con curiosidad, frotándose el conejito de peluche entre las manos. Se parecía tanto a Oliver que le dejó sin aliento.
Hola, Jasmine, dijo, con voz temblorosa. Soy tu papá. La niña le sonrió, una sonrisa sencilla y abierta, sin juicios ni resentimientos. Y algo en el pecho de Oliver, que había estado congelado durante tanto tiempo, comenzó a descongelarse. Se sentaron en un banco cerca del parque infantil. Vanessa sacó a Jasmine del cochecito y la sentó en su regazo. No sé qué decir, admitió Oliver tras un largo silencio. Lo siento, parece demasiado vacío. Lo es, respondió Vanessa con sencillez. Las palabras no valen nada. Entonces te lo demostraré con hechos. La miró a los ojos. Quiero formar parte de la vida de Jasmine, una parte regular, no solo cheques una vez al mes. Vanessa lo estudió, como si intentara mirar bajo su piel, en su alma. ¿Por qué ahora, Oliver?, le preguntó. ¿Por qué no justo después de nacer, no en su sexto mes, no en su primer cumpleaños? Podría haber mentido, decir que acababa de darse cuenta de su error, que había asumido su responsabilidad, que siempre había querido volver atrás pero que no sabía cómo. Pero Vanessa se merecía la verdad. El accidente me cambió, dijo en voz baja. Y ya no puedo tener hijos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Infertilidad? Él asintió. Irreversible. El médico dijo que no había ninguna posibilidad. ¿Y por eso pensó de repente en la hija que abandonó? Su voz se volvió más áspera. No, se apresuró a objetar. Quiero decir, sí, me di cuenta de que Jasmine era mi única hija. Pero no es solo eso. Mientras yacía en el hospital, haciendo equilibrios entre la vida y la muerte, me di cuenta de que había vivido una vida vacía, que no había creado nada real, nada importante en todos esos años. Y ahora quieres empezar con mi hija. Vanessa acercó a Jasmine hacia ella. Nuestra hija, la corrigió Oliver con suavidad. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te pido que me dejes intentarlo, por el bien de Jasmine. Vanessa guardó silencio durante un largo rato, despeinando distraídamente los rizos de su hija. No es tan sencillo, dijo por fin. No puedes entrar en nuestras vidas y arreglarlo todo. Nos has hecho daño, Oliver. Tuve que pasar sola por el embarazo, dar a luz sola, lidiar con los gritos y los cólicos, las noches sin dormir, yo sola. Eso ya lo sé, y nunca podré arreglarlo, pero puedo estar ahí para ti ahora y a partir de ahora. Le tendió suavemente un dedo a Jasmine, y ella lo agarró con su manita. El simple gesto hizo que se le humedecieran los ojos. ¿Y tu madre?, preguntó Vanessa. ¿Sigue pensando que no soy lo bastante bueno para su precioso hijo? Ha cambiado, repitió Oliver. Mi accidente, la sacudió. Estuvo a mi lado todo el tiempo que estuve en el hospital. Y habla de Jasmine todo el tiempo. Quiere conocerla. Vanessa sonrió. Claro, ahora que es su única oportunidad de tener nietos. No seas tan cínica, pidió Oliver en voz baja. La gente puede cambiar. Yo he cambiado. Lo único que veo hasta ahora son palabras, se encogió de hombros. Si de verdad quieres formar parte de la vida de Jasmine, demuéstralo. ¿Cómo? El tiempo lo dirá. Vanessa se levantó y volvió a colocar a su hija en el cochecito. Se nos ha acabado la hora. Tengo que irme. Espera, Oliver también se ha levantado. ¿Cuándo podré volver a verla?, se preguntó Vanessa. El próximo sábado, a la misma hora y en el mismo sitio. Gracias, dijo con sentimiento. Aquí estaré. Ella asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero él la llamó. Vanessa. ¿Sí? No solo quiero volver con Jasmine, dijo, armándose de valor. Quiero volver con las dos. Ella lo miró fijamente durante un largo instante y luego negó con la cabeza. Tómate tu tiempo, Oliver. Primero demuestra que puedes ser un buen padre. Luego hablaremos de más cosas. La vio alejarse, empujando el cochecito con su hija delante, y sintió una extraña mezcla de esperanza y miedo. Se había perdido tanto, había arruinado tanto. ¿Era posible arreglar las cosas?
Roxanne le esperaba impaciente en casa. «¿Qué tal?», le preguntó en cuanto cruzó el umbral. «¿Cómo fue la reunión? ¿Cómo es ella, Yasmín?» «Es preciosa», respondió Oliver con una sonrisa. «Tiene mis ojos y la sonrisa de Vanessa». «¿Y Vanessa? ¿Era amigable?» «Cautelosa», respondió con sinceridad. «Y no la culpo». Roxanne asintió. «Es comprensible, pero lo importante es que te ha dejado ver al bebé. Por algo se empieza». Oliver se sentó en el sofá, de repente cansado. La tensión emocional de las últimas horas era más fuerte que la física. «Quiero que me los devuelvas, mamá», dijo en voz baja. «A los dos». Roxanne se sentó a su lado y le cogió la mano. «Lo sé, cariño. Y voy a ayudarte». Él la miró sorprendido. «¿De verdad? ¿De verdad quieres que vuelva con Vanessa?» «Quiero que seas feliz», respondió ella. «Y si tu felicidad es Vanessa y tu hija, entonces sí, te apoyaré». «¿Qué ha cambiado?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué decidiste de repente que Vanessa era lo bastante buena para mí?» Roxanne suspiró, y por un momento no le pareció una mujer poderosa y segura de sí misma, sino simplemente mayor y cansada. «Cuando estabas en la UCI y los médicos no te daban garantías, me di cuenta de lo estúpido que era apartar a la gente por unas normas descabelladas», le apretó la mano. «Casi te pierdo, y no quiero que pierdas a tu hija, ni a la mujer que amas». «¿Crees que todavía la quiero?», preguntó Oliver. «¿No la amas?», se preguntó. En los meses transcurridos desde que había dejado a Vanessa, había intentado no pensar en sus sentimientos, sumergiéndose en el trabajo, en nuevas aficiones, en relaciones casuales. Pero lo cierto era que nadie había ocupado el lugar de Vanessa en su corazón. «Sí», admitió finalmente. «Pero no estoy seguro de que aún me quiera, o si alguna vez me perdonará». «Entonces, tendrás que ganarte su perdón», dijo Roxanne con sencillez. «Día a día, acto a acto. Demuéstrale que has cambiado, que eres digno de su confianza». Oliver asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, un verdadero propósito por el que valía la pena luchar. «Lo haré», dijo con firmeza. «Recuperaré a mi familia». No sabía que Vanessa había vuelto a casa después de su reunión y se había sentado en la cocina durante un largo rato, mirando una vieja fotografía que nunca había podido tirar, de ella y Oliver el día de su boda, jóvenes y felices, seguros de que su amor superaría todos los obstáculos. «¿Papá?», preguntó Yasmín, repitiendo una palabra nueva que había oído hoy. «Sí, cariño», respondió Vanessa en voz baja. «Era tu papá. No sabía si estaba preparada para dejar que Oliver volviera a su vida. Demasiado dolor, demasiada traición. Pero por el bien de su hija, estaba dispuesta a intentar arreglar las cosas, y entonces el tiempo lo diría». Oliver acudía al parque todos los sábados, día tras día, para entablar una relación con la hija que había abandonado. Al principio, los encuentros eran breves y tensos. Vanessa se sentaba a su lado, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Yasmín se mostró tímida al principio, escondiéndose a espaldas de su madre, mirando al extraño hombre que se hacía llamar papá. «Dale tiempo», dijo Vanessa después del tercer encuentro, cuando Oliver parecía especialmente disgustado. «No te conoce». «Me estoy perdiendo muchas cosas», replicó él, mientras miraba a Yasmín jugar en el arenero con los demás niños. Su primer paso, su primera palabra. Su primera palabra fue «libro», sonrió Vanessa involuntariamente. «Demasiado tiempo en la tienda del señor Winthrop». Oliver la miró con gratitud. Cada detalle era precioso para él. Poco a poco, Yasmín empezó a acostumbrarse a él. Sonreía cuando se acercaba, se dejaba coger en brazos, le enseñaba sus juguetes. La espontaneidad infantil y la falta de prejuicios hicieron lo que Oliver nunca se había atrevido a esperar. Al final del segundo mes de encuentros, Yasmín ya corría alegremente hacia él al grito de «Papi»,
haciendo que su corazón se estremeciera de felicidad y dolor al mismo tiempo. Vanessa también se iba descongelando poco a poco. Las reuniones se hacían más largas, las conversaciones menos tensas. Permitió que Oliver trajera regalos para Jasmine, aunque insistió en que fueran modestos. «No hay necesidad de comprar su amor», dijo con firmeza. «No necesita juguetes caros, necesita un padre que esté a su lado». Oliver estuvo de acuerdo. Después del cuarto encuentro, se ofreció a llevar a Jasmine al zoo. «A todos los niños les encantan los animales», dijo. «Sería divertido. Debería ir contigo», respondió Vanessa. No era una pregunta, sino una afirmación. «Por supuesto», aceptó Oliver apresuradamente. «No esperaba que me confiaras a ella sola». Vanessa lo miró detenidamente. «No se trata de eso, es que no quiero perderme su primera excursión al zoo». Los tres pasaron un día increíble juntos. Jasmine estaba fascinada con los animales, sobre todo con los monos, de los que no quería separarse en mucho tiempo. Oliver le compró una jirafa de peluche. Su estatura ya solo le permitía ver al animal a través de la valla del recinto. En un momento dado, cuando estaban sentados en la cafetería y Jasmine comía helado, poniéndole la cara por toda la cara, Oliver se sorprendió a sí mismo pensando que aquello era como una auténtica excursión familiar. Una cálida sensación le invadió el pecho. Eso era lo que había soñado sin darse cuenta. «¿En qué estás pensando?», preguntó Vanessa, fijándose en su mirada. «¿En cómo habrían sido las cosas si no me hubiera ido?», respondió él con sinceridad. Su rostro se cerró, la calidez del momento desapareció. «Pero te fuiste», dijo simplemente, limpiando la cara de su hija con un pañuelo. Algo había cambiado después de aquel día. Vanessa empezó a dejarle pasar más tiempo con Jasmine, a veces dejándolas solas mientras ella hacía la compra o salía con sus amigas. Un día lo invitó a su casa. «Jasmine quiere enseñarte su habitación», le explicó, «y sus libros nuevos». Su piso era pequeño pero acogedor. La habitación infantil, de color amarillo brillante con muebles blancos y muchos libros, parecía un reino mágico desde el punto de vista de una persona pequeña. Al ver a Jasmine mostrarle con orgullo sus tesoros, Oliver no pudo contener una sonrisa. «Has creado un mundo precioso para ella», le dijo a Vanessa cuando Jasmine por fin se durmió tras un largo día de experiencias. Estaban sentados en la cocina tomando té. Vanessa parecía cansada pero tranquila. «Lo he intentado». Se quedó callada un momento y luego añadió: «Eres bueno con ella. Se ha encariñado contigo más rápido de lo que pensaba». «Los niños ven el corazón, no los errores del pasado», dijo Oliver. «Ese es su don». Vanessa guardó silencio durante largo rato, jugueteando con su taza. «Quiero preguntarte algo», dijo por fin. «Y necesito sinceridad». «Por supuesto», se puso tenso. «¿Solo has vuelto por tu infertilidad? ¿Porque Jasmine es ahora tu única oportunidad de tener un hijo?». La pregunta flotaba en el aire. Oliver sabía que de su respuesta dependían demasiadas cosas. «No», dijo lentamente. «Fue una sacudida que me hizo replantearme mi vida. Pero volví porque me di cuenta de que había cometido un terrible error al dejarte». «Entonces, ¿por qué no volviste antes?». Sus ojos miraron al frente, exigiendo la verdad. «Porque fui un cobarde», admitió Oliver. «Porque me escondía detrás de las palabras de mi madre, detrás de su aprobación, detrás de los logros de mi carrera. Me resultaba más fácil pensar que había hecho lo correcto que admitir que lo había echado todo a perder». Vanessa asintió, como si su respuesta confirmara algo que ella ya suponía. «Si no hubiera sido por el accidente, si no hubiera sido por la infertilidad, nunca habrías vuelto». «No lo sé», dijo con sinceridad. «Espero haber vuelto, pero no puedo asegurarlo. Te agradezco tu sinceridad». Se levantó. «Se está haciendo tarde. Deberías irte». Él se levantó,
con la sensación de que algo importante había sucedido tras aquel simple diálogo, pero no conseguía descifrar si era bueno o malo. Al día siguiente, Vanessa se llamó a sí misma, por primera vez en mucho tiempo. Estaba pensando, tal vez te gustaría llevarte a Jazmín el fin de semana, sugirió. Todo el sábado, quiero decir, enseñarle algo interesante. Oliver no podía creer lo que oía. ¿Estás segura? Sí, sonaba dubitativa, pero también decidida. Tienes que aprender a ser padre, no solo en el parque o en el zoo, sino de verdad, a lidiar con los caprichos, con el cansancio, con las emergencias. Estoy preparado, dijo, y de repente se dio cuenta de que estaba realmente preparado. Algo nuevo se despertó en él, algo que no había existido antes. La voluntad de asumir responsabilidades, de ser la persona que su hija necesitaba. Durante todo el día se preparó para su primer día real de paternidad. Limpió su piso, compró aperitivos para el bebé, incluso instaló en su teléfono una aplicación con canciones para bebés. Roxanne observaba esta preparación con una sonrisa. «Deberías verte», le dijo mientras Oliver revisaba por tercera vez el contenido de su mochila. «Como un padre de verdad». «Soy un padre de verdad», respondió él. «Solo que un poco tarde». Roxanne suspiró pesadamente. «Siento haber causado este retraso». Oliver se sorprendió. Su madre rara vez admitía sus errores. «Tomé mis propias decisiones», dijo. «Tú influiste, pero la decisión fue mía». Aún así, negó con la cabeza. «Me gustaría conocer a Jazmín, cuando estés lista para presentármela, y cuando Vanessa esté preparada». «Vanessa no te recuerda demasiado bien», dijo Oliver con cautela. «Me lo merezco», se enderezó Roxanne. «Pero quiero compensártelo». «Danos tiempo», pidió Oliver. Lo más importante ahora era recuperar la confianza de Vanessa. El día con Jazmín resultó tan mágico como agotador. Visitaron el museo infantil, donde ella pudo tocar los objetos expuestos. Visitaron un parque de atracciones especialmente diseñado para niños y dieron de comer a los patos del estanque. Jazmín estaba cautivada y llena de una energía que no parecía agotarse nunca. Al final del día, cuando devolvió a la cansada pero feliz niña a su madre, Vanessa le miró atentamente. «¿Cómo te ha ido?» «Increíble», respondió Oliver. «Pero no me imaginaba que una niña pequeña pudiera ser tan incansable». Vanessa se rió, por primera vez en mucho tiempo, sinceramente, sin recelo. Bienvenida al mundo de la paternidad. Su relación siguió mejorando poco a poco. Oliver pasaba mucho tiempo con Jazmín, a veces salía con ella todo el día, a veces se pasaba por la noche para leerle un cuento. Aprendió todos sus libros favoritos, sus juegos preferidos, sus comidas favoritas. Supo que le daba miedo la oscuridad y que le encantaba bailar, que es increíblemente testaruda e inteligente para su edad, que tiene un lunar detrás de la oreja izquierda, como él. Un día, viendo a Jazmín dormir acurrucada en su cuna, Oliver sintió una oleada de amor que le dejó sin aliento. ¿Cómo iba a pensar en renunciar a ella? Esa misma tarde, mientras Vanessa le acompañaba a la puerta, decidió que había llegado el momento. «¿Recuerdas lo que te dije la primera vez que nos vimos en el parque?», me preguntó. «Que quería volver no solo con Jazmín, sino también contigo». Ella se tensó. «Es verdad», respiró hondo. «Todavía te quiero, Vanessa. Nunca he dejado de hacerlo». Oliver, espera, levantó una mano. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te he hecho daño, pero he aprendido mucho en estos meses. Sobre mí misma, sobre lo que es realmente importante». Vanessa cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y qué es importante?» «La familia», respondió con sencillez. «Estar con la gente que quieres, ver crecer a tu hijo, construir un futuro juntos». Hermosas palabras. Su voz sonaba escéptica. «Pero ya elegiste un camino diferente una vez. Y pagaré por ese error el resto de mi vida», dijo Oliver.
pero te pido que nos des otra oportunidad. No por mí, por Yasmín, por la familia que podríamos tener. Ya tenemos una familia, objetó Vanessa. Jazmín y yo. Estamos saliendo adelante. Lo sé, asintió. Eres una madre increíble, pero piensa en cómo sería para Yasmín crecer en una familia completa, con los dos padres cerca. No utilices a nuestra hija como argumento. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. No es justo. Tienes razón, lo siento. Oliver se echó hacia atrás. Solo quiero que sepas que he cambiado. No soy la misma persona que te dejó. Ya lo veo, admitió a regañadientes. La forma en que estás tratando a Yasmín es impresionante. ¿Y lo que siento por ti? Preguntó en voz baja. Vanessa apartó la mirada. No puedo olvidar todo lo que pasó tan rápido. No te pido que olvides, dijo Oliver, solo que me des la oportunidad de demostrarte que merezco un lugar en tu vida. En tu vida. Necesito tiempo, dijo tras una larga pausa. No puedo responder ahora mismo. Esperaré, prometió. Todo el tiempo que haga falta. La lluvia tamborileaba en la ventana de la cocina mientras Vanessa preparaba té. Había pasado exactamente un año desde que Oliver había vuelto a sus vidas. Un año de reconstruir poco a poco la confianza, de pequeños pasos el uno hacia el otro, de dudas y esperanzas. Jazmín ya dormía a pierna suelta en su habitación. Ahora era una espaciosa habitación de paredes amarillas en la nueva casa que Oliver les había comprado. Vanessa había aceptado la mudanza hacía 3 meses, pero había insistido en un dormitorio independiente para ella. Oliver había aceptado esa condición sin objeciones. Oyó abrirse la puerta principal cuando Oliver volvió del trabajo. Intentaba llegar pronto para poder jugar con su hija antes de acostarse, pero una reunión importante le había hecho llegar tarde esta noche. «Hola», entró en la cocina, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo. «¿Qué tal el día?» «Bien». Vanessa le puso una taza de té delante. «Jazmín te ha echado de menos». Esperó hasta las 8, pero al final se quedó dormida. «Lo siento», parecía culpable. Esa reunión era muy importante. «Lo sé», se sentó frente a él. Estaban hablando. Tomaron el té en un acogedor silencio. Vanessa observó a Oliver. Había cambiado a lo largo del año. Más tranquilo, más seguro de sí mismo, pero también más suave. Un verdadero padre que trataba a Yasmín con paciencia y amor. Un verdadero compañero que apoyaba a Vanessa en todo. Y, sin embargo, seguía habiendo un muro invisible entre ellos. Un muro de heridas pasadas, de miedo a ser traicionado de nuevo, de incertidumbre sobre el futuro. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Oliver, fijándose en su mirada. «En nosotros», respondió ella con sencillez. «En cómo habían cambiado las cosas este año». Él asintió. «Sí, así ha sido. Para mejor, espero». «En muchos aspectos sí», asintió Vanessa. «Jazmín es feliz. Tiene un padre que la quiere. Eso es lo más importante». «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Eres feliz, Vanessa?». Ella dudó en responder. «Estoy en paz conmigo misma. Eso ya es mucho». Oliver dejó la taza sobre la mesa y tomó las manos de ella entre las suyas. «Sé que prometí no meterte prisa, y cumplo mi palabra, pero ha pasado un año y tengo que preguntarte, ¿tenemos una oportunidad? ¿Una verdadera oportunidad de estar juntos?». Vanessa respiró hondo. Esta conversación se había hecho esperar. «Oliver, estoy agradecida por todo lo que haces por Yasmín, por esta casa, por tu apoyo, por tu paciencia, pero no puedes perdonarme», terminó por ella. «No se trata de perdonar», sacudió la cabeza. «Te perdoné hace mucho tiempo. Se trata de confianza. Se trata de confiar en que no volverá a ocurrir». «Llevo un año demostrándote que he cambiado», sonó dolido. «Y puedo verlo», dijo Vanessa suavemente. «Pero una parte de mí aún teme que un día vuelvas a marcharte, que tu madre vuelva a influir en ti,
o que tu carrera sea más importante, o... Eso no va a pasar, dijo Oliver con firmeza. Jamás. Me juré a mí mismo que no volvería a defraudarte. Vanessa le miró a los ojos. Quiero creerte, Oliver. De verdad que quiero. Pero cuando pienso en aquellos meses de soledad, de miedo, de lo desconocido, cuando pienso en dar a luz a nuestra hija sin ti a mi lado, lo entiendo, le apretó las manos. Y daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar aquello. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es estar aquí ahora y demostrar cada día que Yasmín y tú sois lo más importante de mi vida. Vanessa guardó silencio durante un largo rato, mirando sus manos unidas. Luego dijo en voz baja, no puedo prometer que funcionará. No puedo prometerte que volveré a confiar plenamente en ti, pero estoy dispuesta a intentarlo de verdad. El rostro de Oliver se iluminó de esperanza. ¿Hablas en serio? Sí, sonrió débilmente. Yasmín se merece una oportunidad de tener una familia completa. Y quizá nosotros también. Oliver le levantó la mano y le besó los dedos. No te defraudaré, te lo juro. No lo jures, sacudió la cabeza. Solo tienes que estar a mi lado, día a día. Aquella noche Vanessa permaneció despierta durante mucho tiempo pensando en su decisión. Recordó su primer encuentro, su boda, los meses felices juntos. Recordó el dolor de la traición y la soledad. Y el año que acababa de pasar, el año en el que Oliver había demostrado realmente que había cambiado. No sabía lo que les esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparada para averiguarlo. Asterisc, asterisc, asterisc. 2 años después, Vanessa estaba en el jardín delantero de su casa, viendo a Oliver jugar a la pelota con Yasmín. Sus risas resonaban en el jardín, tan despreocupadas y sinceras que le arrancaron una sonrisa. Roxanne se sentó a su lado en el banco, observando la escena. Se ha convertido en otra persona, dijo en voz baja. Gracias a ti y a Yasmín. Vanessa miró a su suegra. Su relación había pasado de la antipatía y la desconfianza al respeto cauteloso. Roxanne había cambiado mucho después del accidente de su hijo. Se había vuelto más suave, había aprendido a aceptar las decisiones de los demás y había dejado de controlar todos los movimientos de Oliver. Él había cambiado, replicó Vanessa. Se dio cuenta de lo que era realmente importante para él. Roxanne asintió. Y sin embargo, gracias por darle una segunda oportunidad. No todas las mujeres podrían haberlo hecho. No lo hice por él, admitió Vanessa. Primero lo hice por Yasmín, luego lo hice por mí. Yasmín, que ahora tenía 4 años, corrió gritando hacia ellos. «¡Mamá! ¡Abuela! ¡Mirad lo que puedo hacer!». Dio una voltereta por la hierba, provocando el aplauso de las 2 mujeres. Oliver se acercó, se sentó junto a Vanessa y le rodeó los hombros con el brazo. Ella no se apartó. En 2 años había aprendido a aceptar de nuevo su ternura, sus cuidados, su amor. No se habían precipitado. No habían intentado volver a ser como antes. En lugar de eso, estaban construyendo algo nuevo, más fuerte, más realizado, basado en el respeto y la comprensión mutuos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Oliver fijándose en su mirada. «¿En cómo podrían haber sido las cosas?», respondió Vanessa. «Si no hubieras tenido ese accidente. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que es realmente importante», dijo en voz baja. Vanessa se llevó la mano al vientre, todavía plano, pero que contenía una nueva vida. Hacía 15 días que habían descubierto que estaban embarazados, un milagro inesperado en el que los médicos no creían. El médico dijo que las probabilidades eran de 1 entre 1.000.000, dijo entonces Oliver, incapaz de contener las lágrimas de alegría. Así que este bebé tiene muchas ganas de nacer, dijo Vanessa, abrazándolo. Ahora, mirando a su hija que jugaba y a su feliz marido, pensaba en lo extraña que era la vida. Cómo del dolor y la traición puede nacer una nueva felicidad.
Cómo el hombre que una vez le había roto el corazón ahora lo recomponía pieza a pieza cada día, haciéndolo más fuerte que antes. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Oliver, «me alegro de que estemos aquí, todos juntos». La besó en la sien. «Yo también. Cada día doy gracias al destino por una segunda oportunidad. Papá, mamá, mira, una mariposa». Jazmín señaló a una criatura de vivos colores que revoloteaba sobre las flores. Se levantaron y se acercaron a su hija, cogiéndole las manos por ambos lados. Una pequeña familia que estuvo a punto de desmoronarse, pero que encontró fuerzas para volver a empezar. Vanessa no sabía lo que les esperaba, pero ahora estaba segura de que, pasara lo que pasara,